Basta con pasar cerca de uno de los puentes internacionales que unen a Colombia y Venezuela, por ejemplo, para entender la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos. Imágenes, relatos, testimonios, historias que van contándose, a veces sin decir palabras. Solo en los rostros de los llamados caminantes se puede ver la desesperación y también la desesperanza. Así lo describe en su más reciente informe la organización Human Rights Watch. En una de sus líneas se puede leer: cruzan bajo un sol abrasador. Salvo una o dos maletas y lo opuesto, muchos de los que cruzaban la frontera no llevaban consigo más que recuerdos de la vida que dejan atrás. En esta parte del programa quiero saludar a Tamara Taraciuk, que ella es representante de Human Rights Watch para Venezuela y formó parte de una comisión que recientemente viajó a la frontera entre Colombia y Venezuela y Brasil. Tamara, un gusto saludarte, como siempre, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, gracias por invitarme. No, gracias a ti. ¿Cuál era el objetivo en esta oportunidad? Comencemos por allí, en esta comisión que viajó. La idea de este trabajo era poder conversar con gente que salía de Venezuela para entender por qué se estaba yendo y también con gente que vive en Venezuela, porque como sabes, en Colombia el tráfico migratorio es pendular. Hay mucha gente que cruza la frontera a diario para comer en Colombia, para hacer compras, para tener tratamientos médicos o para vacunar a sus hijos. Entonces queríamos, por un lado, obtener testimonios de gente que estuviera saliendo de Venezuela por la crisis humanitaria y también poder hacer una evaluación sobre la verdadera extensión de la crisis, porque como tú sabes, el gobierno de Venezuela niega la gravedad de lo que está ocurriendo y decidimos hacer una investigación para determinar cuán complicada era realmente la crisis humanitaria en Venezuela. ¿Quiénes formaron parte de esta comisión que viajó? Ese es un dato muy importante. Nosotros este trabajo lo hemos hecho en conjunto con dos centros de investigación de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y son centros de salud pública y derechos humanos. Lo que queríamos era no solamente hacer un análisis de derechos humanos, sino también de salud pública y poder contar con la asesoría y la experticia de médicos y profesionales que tuvieran ese bagaje para poder entender las implicancias que esto tiene para la salud pública en Venezuela y en los países a donde están llegando los venezolanos. Claro, porque esto tiene un impacto evidentemente regional. ¿Con qué se encontraron, Tamara? Mira, yo creo que los datos hablan por sí solos. A pesar de los enormes esfuerzos que ha hecho el gobierno venezolano por ocultar información sobre qué es lo que realmente está pasando en Venezuela, hay datos duros que son escalofriantes. En Venezuela, por ejemplo, durante muchísimos años no hubo casos de sarampión ni de difteria, que son dos enfermedades fácilmente prevenibles por vacunación. Y en los últimos años, en el último año, solamente en un año han habido más de 7.300 casos de sarampión reportados y en 2 años más de 2.000 casos de difteria. Lo mismo ocurre con malaria. Malaria es una enfermedad que en el 2009 tenían registrados unos 36.000 casos y el año pasado fueron más de 406.000. Y así ocurre también con la tuberculosis. Y otro asunto muy preocupante que hemos encontrado es que los datos revelan que la gran mayoría, un 87% de los pacientes con VIH hoy en Venezuela no tienen acceso a tratamiento antirretroviral. Y esto es solamente aquellos que sabemos que tienen VIH y que están registrados con las autoridades, porque la verdad es que como no hay test, hay muchísimas personas que posiblemente tengan VIH y no están enteradas ni tienen cómo saberlo. Ahora, dos cosas después de oírte. La primera,
Si 87% de los pacientes que tienen VIH no tienen retrovirales, es decir, es un 87% que está a riesgo de morir, porque si no tiene tratamiento, ¿qué destino le espera? Es así, es una sentencia de muerte. Y el otro es... Enfermedades como el sarampión, por ejemplo, son fácilmente prevenibles con vacunación. La pregunta es, ¿por qué no se vacuna en Venezuela? ¿Por qué no hay una política pública a la que se le dé seguimiento, que sea seria, que lleve registros, o porque simplemente la situación del país es tal que no hay que comprar vacunas? Mira, hay múltiples motivos. Lo que es evidente de estos datos es que no hay un programa de vacunación efectivo en pie, porque si lo hubiera, no estaríamos viendo brotes de estas enfermedades que, como bien dices, son prevenibles por vacunación. Y estas enfermedades son de fácil transmisión y los venezolanos están saliendo del país. En el norte de Brasil ya hay más de 10.000 casos de sarampión en el último tiempo, y la cepa, según los médicos que viajaron con nosotros, o sea, el origen de estos casos es el brote que ocurrió en Venezuela. Entonces, esto es un problema en Venezuela y también en la región. Claro, es decir, por el problema sanitario de Venezuela, la región en general puede tener brotes importantes de enfermedades que ya no existían. Es decir, que teníamos borrada del mapa. Sí, lo que es claro, digamos, cuando uno pone todos estos elementos sobre la mesa, sí, todas estas estadísticas, sumado a las fallas en infraestructura, al éxodo de profesionales de la salud de Venezuela que, junto con tantas otras gentes, conforman los 3 millones de venezolanos que han salido ya en el último tiempo, según cifras de Naciones Unidas. Todo esto junto en la misma bolsa te permite concluir que el sistema de salud venezolano está colapsado. Y eso tiene una grave consecuencia para la salud de los venezolanos, que se ve aún más perjudicada por la escasez de comida. Para allá iba, Tamara, precisamente te iba a preguntar cómo incide la desnutrición en todas estas enfermedades. Bueno, la desnutrición lo que hace es hacer que sea mucho más difícil para los pacientes curarse de cualquier enfermedad. Y no hay datos oficiales del gobierno venezolano sobre los índices de desnutrición infantil o desnutrición en general. Lo que hay son datos recientes. Recién hace muy poquito publicó la FAO su último informe, que muestra que, según los datos que recolectó la FAO, casi el 12% de la población venezolana, estamos hablando de casi 4 millones de personas, tienen problemas de nutrición. Y las estadísticas que son extraoficiales, porque las que los juntan son personas muy valientes de la sociedad civil venezolana, indican que un 80% de los hogares tienen inseguridad alimentaria, y también hay datos muy preocupantes sobre desnutrición infantil de niños de menores de 5 años. Hay en ciertos lugares porcentajes que superan el umbral de crisis de la Organización Mundial de la Salud, que es el 15% de la población de niños menores de 5 años. Entonces, esta es una situación que es realmente preocupante y que hace mucho más complicada la situación de salud de los pacientes. Y eso nosotros lo vimos muchísimo en la frontera. O sea, yo te diría que la gran mayoría de los pacientes que entrevistamos con VIH, con malaria, con tuberculosis, que venían a vacunarse, te decían que no tenían la posibilidad de comer 3 comidas por día. Sí. Muchos de ellos solo comían yuca o sardinas. Padres que dejan de comer para darle de comer a sus hijos. Entonces, esta es una situación bastante generalizada. Sí, y es tan generalizada que uno no puede entender que, siendo precisamente tan general, tan explícita, se niegue un corredor humanitario para intentar ayudar a tanto venezolano que lo necesita. Es que es una situación de caradurez suprema, ¿no? El presidente Maduro dijo hace poco que invitaba a Naciones Unidas
que pedía la ayuda de Naciones Unidas para comprar equipos médicos porque estaban siendo amenazados por el imperialismo norteamericano y las sanciones económicas. Cuando cualquier persona que más o menos leyó algo sobre este asunto sabe que cuando hablamos de sanciones que están dirigidas a funcionarios públicos venezolanos, es congelar sus visas, congelar sus bienes, inclusive aquellas sanciones que son financieras del gobierno de Estados Unidos tienen una excepción para la compra de medicamentos y comida. La información que hay pública sobre el hecho de que Venezuela ha intentado comprar comida en el exterior terminó en escándalos de corrupción. Entonces no es que no pueden comprar, compran a sobreprecio y terminan involucrados en escándalos de corrupción. Entonces esta constante de echarle la culpa al otro, lo único que hace es tratar de sacar la pelota del campo de juego y no permitirnos enfocarnos en lo que realmente está ocurriendo, que es, no hay un análisis absoluto, total, de qué es lo que está pasando en Venezuela. Y sin eso, esto no se va a solucionar. Claro. Ahora, una última pregunta, Tamara. La ausencia de data oficial, de estadística, ¿es exprofeso o es simplemente que, es decir, o no se hace o la ocultan? Ambas. O sea, los boletines epidemiológicos desaparecieron de Venezuela hace un tiempo. Tú recordarás que el año pasado, a comienzos de año, hubo una ministra de Salud, de esas que rotan por el cargo, que decidió publicar los boletines epidemiológicos del 2016. Esos boletines indicaban que había un aumento enorme de la mortalidad infantil, de un 30% de la mortalidad infantil y un 65% de la mortalidad materna. Y esa ministra duró pocos días en el cargo. Entonces hay un intento deliberado por suprimir información. Y la información, estos datos que nosotros logramos recolectar, son a veces datos que el gobierno le da por debajo de la mesa a organismos internacionales y que se pierden en estos documentos burocráticos que nosotros resaltamos en este informe, o son datos que valientemente juntan médicos o activistas en Venezuela a un riesgo personal muy alto, porque estamos en un país donde el gobierno dijo que el presidente directamente dijo que quien denuncia la crisis humanitaria puede ser considerado un traidor a la patria, y sabemos lo que significa eso en Venezuela. Entonces, lo que hemos tratado de reconstruir con este informe son los datos que hay para mostrar que estamos ante una situación realmente grave. Pero no es posible ni que nosotros ni que nadie haga un análisis completo de la situación en Venezuela sin una apertura total del gobierno venezolano, que está muy lejos todavía de aceptar eso. Que está, yo creo que no lejos, está lejísimos de que acepte una apertura para terminar de tener un cuadro real. Pero si con un cuadro aproximado tenemos estas cifras y podemos ver lo que vemos, no quiero pensar lo que hay detrás si tuviésemos acceso a toda la información real, porque creo que sería ya a unos niveles dantescos. Esto ya es lo suficientemente grave. Tamara, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos y por estar en NTN 24. Gracias a ustedes. Buena tarde para ti.